Vamos a hablar de las enfermedades exantemáticas. Hay un exantema maculopapular generalizado, también llamados exantema morbilliforme, ¿no? Acá están las dos que tienen estas características, el sarampión y la rubiola. ¿Qué tipo de lesión tiene en la piel? Exantema morbilliforme o exantema maculopapular generalizado. Entonces acá hay, como las dos se parecen, entonces hay que mostrar las diferencias, ¿no? El sarampión contagia más, tiene fiebre más alta, más de 39. La conjuntivitis viene con fotofobia. El sarampión tiene algo patognomónico que se llaman las manchas de Koplik, que es un enantema que está ubicado alrededor de las molares. Tiene una duración de exantema de mayor tiempo, mayormente una semana, y puede haber adenopatías, ¿no? En cambio la rubiola contagia menos, la fiebre es baja, menos de 39, conjuntivitis sin fotofobia, ¿no? El otro es con fotofobia. Tienen la mancha de Fournier, ¿no? Así como las manchas de Koplik es patognomónico sarampión, la mancha de Fournier no es patognomónico, porque patognomónico significa que solo existe en esa enfermedad. La mancha de Fournier es una característica más de la rubiola. Y la mancha de Fournier también son unas manchas en la boca, ¿no? En el paladar. La duración del exantema es menos tiempo. Habitualmente la rubiola dura 3 días el exantema. 3 días dura el exantema. Y las adenopatías son mucho más profusas que la anterior, ¿no? Sobre todo a nivel retroauricular, ¿no? Detrás de las orejas. Entonces, lógicamente que el sarampión es mucho más grave y la rubiola es mucho más benigna. Entonces acá tenemos al sarampión que está de moda. Mayormente se contagia por el estornudo, la tos, las gotitas que eliminamos. Se contagia de niño a niño y el contagio es 4 días antes que aparezca el exantema en la piel y deja de contagiar 4 días después que se fue el exantema de piel, ¿no? Donde dice contagio. 4 días antes, 4 días después. Se contagia 4 días antes que aparezca el exantema en piel y deje contagiar 4 días después que ya se fue el exantema de piel. Hay 3 etapas, ¿no? El periodo de incubación, que dura de 10 a 12 días. El periodo prodrómico, en el prodromo es lo que hemos hablado, fiebre alta más de 39, 40, 41, conjuntivitis bilateral con fotofobia, exudados en orofaringe puede haber, un cuadro gripal, tos, moco, congestión nasal, pero lo que lo caracteriza a la etapa prodrómica es las manchas de Koplik. Por lo tanto, las manchas de Koplik solo se encuentran en la etapa prodrómica de la enfermedad. Las manchas de Koplik no están en el periodo exantemático. La mancha de Koplik es un enantema blanquecino o azulado que está alrededor de las segunda o primera molar, ¿no? Entonces la mancha de Koplik sí es patognomónico en la etapa prodrómica y dura menos de 24 horas. Y de ahí viene el periodo exantemático. El periodo exantemático, el niño va a seguir con fiebre alta y aparece el exantema en piel. ¿Qué tipo de exantema es? El que hemos hablado, ¿no? Maculopapular generalizado o morbilliforme, este tipo de exantema, ¿no? Es aparatoso, grande, ¿no? En la rubiola es el mismo, pero son pequeños, punteados. En cambio en sarampión sí son más aparatosos, más grandes, ¿no? Maculopapular puede haber prurito leve o ausente, inicia detrás de las orejas, detrás del cuello, detrás de la axila, afecta palmas y plantas y comienza a mejorar después del 5.º día, una descamación fina. ¿Cuál es la complicación más frecuente de sarampión? Otitis media aguda, ¿no? La complicación más frecuente es el loma, otitis media aguda, que está ahí. Es la morbilidad más frecuente. Después, en las complicaciones también dice neumonía. En el sarampión hay 2 tipos de neumonía: la neumonía por células gigantes de Hensch y la neumonía por sobreinfección bacteriana, es decir, por neumococo. Hay 2 tipos de neumonía: por células gigantes de Hensch
y por sobreinfección bacteriana, es decir, por neumococo. Entonces, la mortalidad más frecuente en el sarampión es por neumonía, por sobreinfección bacteriana, es decir, por neumococo. Porque la de células gigantes de Heinz mayormente sean adultos mayores o inmunosuprimidos. Entonces ya tenemos, ¿cuál es la morbilidad más frecuente? OMA, mortalidad, neumonía bacteriana, ¿no? Dentro de las neurológicas hay dos tipos de daño neurológico. La encefalomielitis, que da 2 a 4 días después del sarampión, 2 a 4 días da encefalomielitis, o sea, trastorno de sensorio, de la conciencia, puede haber convulsiones, ¿no? Es 2 a 4 días después. O la panencefalitis, el nombre es panencefalitis subaguda de Dawson, ¿no? Así es el nombre completo. La panencefalitis subaguda de Dawson puede durar hasta 2 años después del sarampión, y es altamente mortal, ¿no? Altamente mortal. Y la panencefalitis está asociado a daño oftálmico, entonces está asociado a hipovitaminosis A. Por eso que acá en el tratamiento, acá van a ver que el tratamiento son sintomáticos, pero ¿cuándo se da vitamina A? Cuando tienen panencefalitis, porque está asociado a daño visual y hipovitaminosis A, entonces hay que darle vitamina A. Entonces eso es lo más relevante: morbilidad, otitis, mortalidad, neumonía bacteriana. Y dentro de las neurológicas, la más frecuente es encefalomielitis y es inmediatamente después del sarampión, y la más letal, la más grave, con mayor mortalidad, es la panencefalitis subaguda de Dawson, que puede durar hasta 2 años y el niño queda con una secuela neurológica o fallece. Rubiola, la rubiola también llamado sarampión alemán. Sarampión alemán. Este contagia una semana antes que aparezca el exantema y deja de contagiar una semana después que se fue el exantema, ¿no? El anterior, ¿cuánto era? 4 días, 4 días. Este de acá es una semana antes, una semana después, ¿no? El 50% son asintomáticos, o sea, solo tuvieron como resfrío y desapareció. Y el otro 50% si hace su cuadro prodrómico, ¿no? Como un cuadro gripal, tos, moco, congestión nasal, fiebre no tan alta, ¿no? Menos de 39, y aparecen unas manchas en el paladar, que son las manchas de Fournier, que solo se ven en el 20%, y adenopatías. Las adenopatías más frecuentes son las retroauriculares, detrás de las orejas. Y viene el periodo exantemático, es decir, donde sale la lesión maculopopular eritematosa o morbiliforme, con una fiebre leve, ¿no? Fiebre leve. Salud. ¿Cuánto dura el exantema? 3 días. En la rubiola el exantema dura 3 días. El anterior, 5 días. Este 3 días. ¿Cuál es la complicación más frecuente en rubiola? Primero, que son sumamente raras, y las pocas complicaciones mayormente son en mujeres. Artritis de metacarpofalángicas, o sea, de pequeñas articulaciones, mayormente en manos, ¿no? Artritis. Es sumamente raro. En tratamiento son sintomáticos. El eritema infeccioso. El eritema infeccioso lo produce por excelencia el parvovirus B19. Parvovirus, ahí está el agente etiológico, B19. Es importante el parvovirus B19 porque produce varias cosas, ¿no? Produce anemia plásica, produce hidrofetalis o aborto fetal en el primer trimestre, ¿no? Aplasia medular, crisis aplásicas, ¿no? Pregunta de examen estos de acá. Todo por culpa del parvovirus B19. Pero una de sus enfermedades más benignas es el eritema infeccioso. En el eritema infeccioso mayormente es un niño asintomático o puede tener una fiebre muy leve, ¿no? Febrículas, y de ahí aparece el periodo exantemático. Se conoce porque tiene el signo de la bofetada, es decir, tiene las 2 mejillas rojas el niño, las 2 mejillas rojas,
Entonces así es como inicia la enfermedad, el signo de la bofetada, eritema de ambas mejillas, y después eso dura más o menos 3 días, y después que aparece lesión maculopapular en tronco y extremidades, recién se comienza a diseminar, y en la fase final hay unas lesiones en la piel como dibujo de mapas, ¿no? Reticuladas, cartográficas, piel marmórea y no hay descamación. Otras manifestaciones que puede producir, lo que les dije, ¿no? Las complicaciones, igual que la rubiola, artritis y artralgia de pequeñas articulaciones, pero lo más grave es cuando aparecen embarazadas en el primer trimestre, ¿no? Cuando tiene contacto la mamá, ¿no? Tiene un hijo mayor y está gestando el primer trimestre, puede producir hidrofetales o crisis aplásicas, ¿no? Esto es lo más delicado. El exantema súbito con S de 6, porque el primer germen que lo produce es el herpes virus 6, el 75% es el virus tipo 6, después vienen el 7 y otros más, pero el más frecuente es el tipo 6. Entonces el exantema súbito también se llama roceola infantil, mayormente es más frecuente en menores de 2 años, Como dice súbito, es un niño que está jugando tranquilo y en forma súbita, temperatura 39-40, o sea, súbitamente fiebre alta. Y entre fiebre y fiebre está normal, luce tranquilo, juega, come normal, entre fiebre y fiebre, o sea, tiene buen estado general entre fiebre y fiebre. Y de ahí viene la fiebre alta durante 3 o máximo 5 días. Desaparece la fiebre, se va la fiebre por completo y aparece el exantema en la piel. El exantema es maculopapuloso, en forma de ropa de baño, y después se disemina todo el cuerpo, ¿no? Entonces cuando hay el exantema ya no hay fiebre. Todos los exantemas virales tienen una característica en el hemograma. La mayor característica es linfocitosis y la segunda característica es leve leucopenia, ¿ya? Entonces el hemograma es gran linfocitosis con leve leucopenia. El único que escapa a la norma es el exantema súbito. El exantema súbito, si tomamos un hemograma precoz en las primeras 36 horas, como dice la diapositiva, en las primeras 36 horas va a salir como si fuese una enfermedad bacteriana, ¿no? Leucocitosis con neutrofilia o desviación izquierda. Y como el niño solo tiene fiebre pero luce bien, algunas veces pecamos en exceso y le damos hasta antibióticos, ¿no? Pero solo hay fiebre, no hay otro foco infeccioso. Le repetimos el examen después de las 48 horas y recién sale como el resto de exantemas virales, gran linfocitosis con leve leucopenia. Entonces es el único que escapa a la norma, el hemograma, en las primeras 36 horas, después se comporta igual. La complicación más frecuente es convulsión febril y el tratamiento son sintomáticos. Escarlatina. La escarlatina sí es una enfermedad bacteriana, ¿no? Para tener escarlatina primero tiene que tener el estreptococo beta hemolítico del grupo A, o sea, una infección purulenta con exudados en la garganta. Al tener la pus en la garganta, ¿no? Y al no ser tratado, este niño genera las toxinas y tiene una piel de lija, ¿no? Como dice la literatura, mejor se palpa de lo que se ve. O sea, palpamos piel de lija, mejor se palpa de lo que se ve, ¿no? Piel de gallina, piel de lija. Entonces, mayormente esta patología es en mayores de 5 años, porque la faringitis en menores de 2 años son virales, adenovirus. De 2 a 5 años, virales y recién quiere entrar el estreptococo. Y mayores de 5 años es el estreptococo beta hemolítico, por eso que es más frecuente en mayores de 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener? Fiebre alta, lengua saburral, la frambuesada, la pus o el exudado faringio y adenopatía cervical. Esos 2 días. Y después se agrega las lesiones micropapulares, piel de lija, mejor se palpa lo que se ve, pero tiene 2 características, ¿no? La fase Filatoc,
significa que respeta la zona nasogeniana, la que figura ahí, fascifilato, significa que respeta la zona nasogeniana. Y las líneas de Pastia o pastilla, la línea de Pastia significa que le sale al niño un conglomerado de hiperkeratosis, es decir, como una raya en el brazo, violáceo o morado, ¿no? Una línea. Esas son las líneas de Pastia, ¿no? Esas son las dos características, líneas de Pastia y las fascifilato. La escarlatina siempre inicia en flexuras, axila, ingle, detrás de las orejas, en el cuello, y luego se generaliza a todo el cuerpo en 24 horas. Es el único que produce descamación gruesa, porque la mayoría produce descamación fina. Descamación gruesa significa como irse a la playa y pelarse, o sea, literalmente se pela en forma drástica, ¿no? A eso se llama descamación gruesa, ¿no? Al finalizar la primera semana tiene una descamación gruesa, un recambio de piel, ¿no? El diagnóstico es netamente clínico, pero si hay duda diagnóstico hay que tomarle antistreptolicina o prueba faringia o un frotis rápido, ¿no? De piel. Complicación más frecuente, otitis media aguda. La complicación más frecuente es otitis media aguda. Y el tratamiento de la escarlatina es penicilina bioral, es decir, dicloxacilina, o lo que se usa en los últimos años, cefalosporina de primera generación, cefalexina, ¿ya? Cefalexina o dicloxacilina es el fármaco de elección para escarlatina. Cefalexina, que es cefalosporina de primera generación, o dicloxacilina. Varicela. La varicela contagia 2 días antes que aparezca el exantema. 2 días antes. ¿Dónde aparece el exantema en varicela? Primerito, en cuero cabelludo, ¿no? Escondido, cuero cabelludo. Entonces 2 días antes ya está contagiando el niño, y de ahí viene la fiebre, malestar general y cefalea, 1 o 2 días. Y después periodo exantemático. El periodo exantemático dura de 10 a 15 días. 10 a 15 días, ¿no? Inicia en cuero cabelludo, en cara, y después va a tronco y extremidades. La varicela es el que tiene todo tipo de lesión, pero el gol estándar es la vesícula, ¿no? El gol estándar es la vesícula. Entonces, tiene todo tipo de lesión, pero el gol estándar para hacer el diagnóstico es la vesícula. Es altamente pruriginosa, afecta mucosas, afecta genitales y produce un polimorfismo regional. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Sobreinfección bacteriana de las lesiones de la piel, es decir, impétigo, ¿no? El impétigo es la complicación más frecuente, ¿no? Aquel que tiene la costra mielicérica, color miel. Entonces, esa es la complicación o morbilidad más frecuente. Igual, acá hay neumonía, 2 tipos de neumonía en varicela. La neumonía por herpes, que da inmunosuprimidos a adultos mayores, o la neumonía por sobreinfección bacteriana, igual que el sarampión que hablamos, ¿se acuerdan? Ya, entonces, ¿cuál es la más frecuente mortalidad en varicela? Igual que en sarampión, la neumonía por sobreinfección bacteriana. Y la mayor morbilidad, el impétigo, ¿no? El impétigo. Dentro de las neurológicas, dentro de las complicaciones neurológicas, existen 2 tipos, ¿no? Siendo la más frecuente en pediatría, complicación neurológica más frecuente en niños es la ataxia cerebelosa, o también conocido como cerebelitis, ¿no? El que figura ahí. Complicación neurológica más frecuente en varicela, en pediatría, es la ataxia cerebelosa o cerebelitis, que tienen buen pronóstico. Pero las encefalitis son raras, son mayormente en adultos. En las encefalitis sí hay trastorno sensorio y mayormente el pronóstico es malo, ¿no? Y muy raro el síndrome de Reye. El síndrome de Reye, que es una encefalopatía, está asociado a niños con varicela que han tomado aspirina. Entonces el tratamiento son sintomáticos, evitar antiinflamatorios no esteroideos y darle aciclovir apenas aparezcan las lesiones, ¿no? Si ya tiene un niño con varicela más de 2 o 3 días, ya no funciona la aciclovir.
es en las primeras 24 horas, ¿no? Parotiditis. La parotiditis, también conocido como fiebre urliana, ¿no? Sinónimos, fiebre urliana, ¿no? Es un paromixovirus. ¿Cuándo contagia la parotiditis? Un día antes que aparezca la hinchazón, un día antes que aparezca la hinchazón de las parótidas, ya está contagiando, ¿no? En ese momento, ¿qué tiene el niño? Fiebre, mialgia, malestar. Pero acuérdense que el 40% son subclínicos, ¿no? El 60% afecta a la parótida, pero el otro porcentaje afecta a las submaxilares o submentonianas, y esto pasa desapercibido, ¿no? Pasa desapercibido. Entonces, la tumefacción mayormente es dolorosa, es bilateral, pero asimétrica, es decir, uno es más grande que el otro. Más del 75% es bilateral, asimétrica, dolorosa. Menos porcentajes sublinguales, ¿no? El diagnóstico es netamente clínico. Dura 7 días la parotiditis. Rango máximo 10 días. Si sigue la tumefacción más de 10 días, hay que descartar otra cosa, ¿no? Hay que pedir ecografía de partes blandas e inmunoglobulina para paromixovirus, inmunoglobulina M, paromixovirus, ¿no? Cuando hay duda diagnóstica. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la parotiditis? Complicación más frecuente es la meningitis viral, por el mismo germen, meningitis viral. No es como en adultos, ¿no? Que es pancreatitis, orquitis, ¿no? Acá la complicación más frecuente es meningitis viral, pero esta meningitis es benigna y autolimitada, y muchos debutan incluso con la meningitis, ¿no? Y no nos damos cuenta que tienen parotiditis en otro lado y no las paperas, ¿no? Clásicas. Entonces, 65% meningitis, pancreatitis es más grave, pero es raro, y orquitis es sumamente raro en niños, El tratamiento solo son sintomáticos. Lactante de 10 meses de edad con 6 días de enfermedad que cursa con fiebre alta e irritabilidad, tos intensa y exigente, coriza, ojos con eritema y secreción bilateral y exantema eritemato macular generalizado. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es? Así es, ¿no? Sarampión, ¿no? Fiebre alta. Escolar de 6 años con faringoamidalitis aguda, después de 24 horas presenta exantema micropapular rojizo en cuello y tronco, que se extiende a extremidades, predominando en los pliegues, región inguinal y codo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es una escarlatina, ¿no? Estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la varicela? Infecciones de piel, ¿no? Infecciones de piel, ¿no? El impétigo a la cabeza, ¿no? Lactante de 12 meses, hace 6 días inicia con fiebre 38-39 grados de 2 días de duración, con coriza y malestar general. Al tercer día presentó exantema maculopapular en cara y luego se generaliza, desapareciendo 3 días después. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hace 6 días inició con fiebre 38-39 de 2 días de duración, con coriza y malestar. Al tercer día presentó exantema maculopapular en cara y luego se generaliza, desapareciendo en los 3 días. Este es un, ¿no? Fiebre alta, desaparece la fiebre y aparece el exantema súbito, ¿no? Desaparece la fiebre y aparece el exantema. Ese es un exantema súbito. Lactante de 10 meses presenta erupción febril, congestión y eritema faríngeo, lesiones vesiculares en lengua, paladar y palmas de manos y pies. ¿Cuál es el agente causal? Está de moda ahorita.
El síndrome mano-pie-boca, ¿quién lo origina? El Coxsackie virus, ¿no? Coxsackie virus. Ahorita hay bastante de esto. Niño de 5 años con fiebre de 2 días de evolución presenta lesiones vesiculares pruriginosas en cuero cabelludo, algunas lesiones eritematosas en tronco, pústulas y costras en extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico? La varicela, ¿no? ¿Cuándo deja de contagiar la varicela? Cuando están en costras, ¿no? La costra ya no contagia, ¿no? ¿Cuándo contagia más la varicela? Cuando tiene tos, moco, congestión nasal. Contagia mucho más incluso que cuando tienen las vesículas. Las vesículas también contagian, pero más contagia el prodromo, los 2 días antes. Y cuando hay costras ya no contagia nada. Siempre que haya una vesícula, siempre va a contagiar. Lactante de 11 meses presenta durante 3 días fiebre de 39, que cede espontáneamente, presentando luego erupción maculopapular rosada no pruriginosa en tronco, que se extiende a cara y extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico? Fiebre 3 días, se va, ¿no? Sede espontáneo y aparece la erupción. Eso es una exantema súbito. ¿Cuál es su sinónimo? Rociola, ¿no? Rociola. Tosferina o coqueluche. Cuando hablamos de tosferina o coqueluche, estamos hablando netamente de Bordetella pertussis. Tosferina o coqueluche es igual a Bordetella pertussis, el germen. Es diferente hablar a síndrome coqueluchoide. El síndrome coqueluchoide es cualquier otro germen que no sea la Bordetella pertussis, y el síndrome coqueluchoide son signos y síntomas más atenuados que la tosferina. La tosferina es más grave. Entonces, en la tosferina, ¿no? El primer criterio es el criterio epidemiológico, ¿no? Para que tenga el paciente la enfermedad, el primer criterio es el criterio epidemiológico, es decir, que no tenga las vacunas y que acudan en forma muy temprano a guarderías, nidos, jardines, guaguaguasis, ¿no? En forma muy temprano, muy precoz. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es el criterio clínico, ¿no? Primero es epidemiológico, pues el criterio clínico. El criterio clínico tiene 3 etapas. El estado catarral, que está acá abajo, que dura 2 semanas, acá está abajo, 2 semanas. El estado paroxístico, que es donde pasa todo lo malo. El paroxístico es tos en salvas, tos en quintas, tos cianotizante, tos emetizante, se complicó con neumonía, morbilidad, mortalidad, todo lo malo pasa en el estado paroxístico, ¿no? Que dura de 4 a 6 semanas. Y el estado convalescencia, que ya está de salida, ¿no? La tosferina, antiguamente llamada la tos de los 100 días, ¿no? Dura 3 meses. La tos dura 3 meses. Entonces, ese es el criterio clínico. El estado catarral se caracteriza porque es el de mayor contagiosidad, como dice acá arriba. Periodo de mayor transmisibilidad, el estado catarral, y las primeras 2 semanas del estado paroxístico, de mayor contagiosidad. Entonces, primero es criterio epidemiológico, después el criterio clínico que hemos hablado. Tercero es el criterio laboratorial. El criterio laboratorial, le tomamos examen de sangre, que lo más relevante es linfocitosis, es lo primero, gran linfocitosis. Segundo, leucocitosis. Y tercero, trombocitosis, en ese orden. Lo que más se ve es linfocitosis. Lo segundo es leucocitosis. Y unos leucocitos mayor de 50.000 es mal pronóstico. Leucocitos mayor de 50.000 es mal pronóstico. Y trombocitosis. Entonces, epidemiológico, clínico, laboratorial. El cuarto es radiológico. En la radiografía de tórax, lo clásico es corazón velloso o corazón velludo, ¿no? Van a ver
que el corazón está en el centro y también un halo iliofugal bilateral que sobresale, ¿no? Iliofugal, corazón velloso, le dicen, corazón velloso o corazón velludo. Y el quinto criterio es el criterio microbiológico. El criterio microbiológico es tomar un hisopado nasofaringio al niño, meto el hisopo con alginato de calcio, meto el hisopo, doy vuelta a 360 grados, saco y meto medio cultivo. El medio cultivo se llama Bordeaux, del francés que es bordetela, Bordeaux, el mismo. Ese medio cultivo Bordeaux y se manda a cultivar. ¿Ya? Si no hay ese cultivo, se puede hacer por inmunofluorescencia o reacción de cadena polimerasa. Una vez hecho eso, recién se da tratamiento. Una vez hecho eso, recién se da tratamiento. Y como dice acá, el tratamiento que es macrólido. ¿Cuál es el de excelencia? Acitromicina. ¿Y para qué sirve la acitromicina? Sirve, el primer criterio para el antibiótico es niño que toma 5 días de acitromicina ya no contagia, o sea, hace prevención. Y segundo, que acorta la estancia hospitalaria, o sea, no es curativo, pero hace lo más importante para el médico, ¿no? La prevención, que ya no contagien más. ¿Y a quiénes se da? Al paciente y a todos los que cohabitan con él, los que viven en casa, a todos, adultos, niños, adultos mayores, a todos. ¿Y cuál es la complicación más frecuente? Es neumonía. La complicación más frecuente es neumonía. Entonces la neumonía es la morbilidad y mortalidad más frecuente. ¿Dónde pasa eso? En el estado paroxístico, en esta etapa. En esta etapa el estado paroxístico es donde pasa todo, ¿no? Se hospitaliza, se deshidrata, pueden hacer tanto tose que puede ser hemorragia subconjuntival, tanto es el esfuerzo que puede ser epístasis, o hacen su neumonía o fallece. Entonces el tratamiento es macrólidos, es acitromicina, de preferencia usarlo en los primeros 14 días, lo usan todos los contactos, todos los familiares, los cercanos, y la vacuna también está disponible, después vamos a hablar de vacunas. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la tosferina? Neumonía. Lactante de 8 meses que presenta desde hace 10 días un catarro de vías altas con faringitis y tos. Hace 3 días que por la noche presenta crisis de tos que acaban con un gallo expiratorio y un pequeño vómito de mucosidad. No tiene ni ha tenido fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿No? Por ejemplo, en esta pregunta dice el tiempo, 8 meses. 8 meses puede tener cualquiera de esto, ¿no? Aunque epiglotitis es en mayores de 2 años. Epiglotitis mayores de 2 años. El resto sí lo puede tener. Y de ahí dice 10 días. O sea, 10 días está con tos. Ya. Una bronquiolitis, ¿cuándo es su día máximo que tiene la tos excesiva con disnea, tiraje, dificultad respiratoria? Al tercer día de iniciado la tos. O sea, ya tiene 10 días, o sea, bronquiolitis no es. Porque la bronquiolitis empieza con tos, moco, congestión, y al tercer día está lo máximo, y de ahí comienza a bajar. O sea, a los 10 días no es bronquiolitis. Neumonía por neumococo. Una neumonía con 10 días ya está grave ese paciente, ¿no? Una infección bacteriana ya está grave con 10 días de tiempo de enfermedad. Una laringitis, ¿no? Laringitis estenosante, o sea, se cierra la laringe. Eso es en el mismo día, en las primeras 24 horas. Se levanta con tos y moco y en la noche ya está con su tos de laringitis o tos tipo cru. La epiglotitis es en mayores de 2 años. Entonces, ¿quién tiene tiempo de enfermedad largo, prolongado? Es la tosferina, ¿no? La tosferina, el tiempo prolongado, ¿no? Tiempo de enfermedad prolongado. Acuérdense que la tosferina no tienen fiebre tampoco. Poliomielitis. La poliomielitis es un enterovirus, es un poliovirus que tiene 3 serotipos, el 1, 2 y 3, que es lo mismo que está hecho en la vacuna. Es lo mismo que está hecho en la vacuna, ¿no? El 90-95% es una enfermedad encubierta que pasa desapercibido,
muchos en la población lo hemos tenido. ¿Qué hemos tenido? Poliomielitis abortiva. Abortiva es la que aborta la misión, llegó al cuerpo, produjo síntomas generales, náusea, vómito, dolor abdominal, que puede ser con o sin vacuna, y aborta la misión y se quita, ¿no? Este es el más frecuente. Entonces, ¿qué tipo de polio es la más frecuente en el mundo? Es la abortiva, ¿no? Es una enfermedad encubierta. Después viene la no paralítica y la que conocemos, la que produce debilidad muscular, parálisis flácida irregular, ¿no? Con alteraciones sensitivas o que dejan secuelas. Cuando tomamos a todo paciente con poliomielitis hay que hacerle punción lumbar, y lo más característica es la pleocitosis. Difteria, ¿no? Difteria se pensaba que estaba erradicado. El último caso fue hace 4 años o 5 años en un jardín en España, ¿no? Una familia que no cree en las vacunas, y entonces la niña hizo difteria, ¿no? Lesiones pseudomembranas que parecen pus al inicio, pero son pseudomembranas blanquecinas en la garganta, ¿no? Con fiebres altas y casi 100% de mortalidad. La niña falleció, ¿no? Entonces lo produce un gran positivo, Corynebacterium diphtheriae, produce necrosis celular, exotoxinas, endotoxinas, pseudomembranas, placas blanquecinas adherivas, difícil de sacar, ¿no? El único reservorio es el ser humano, y este es el problema, que produce compromiso cardíaco, neurológico y renal. Entonces el cuadro clínico es fiebres altas, y va a depender de dónde se localizan las pseudomembranas. El lugar más frecuente es en orofaringe y fosas nasales, ¿no? Orofaringe y fosas nasales, lo más frecuente. Y la complicación más frecuente y el que determina la mortalidad, que le pasó a este caso que les cuento, es miocarditis. Es la complicación más frecuente, la más grave y la más letal. Mayormente entre la segunda y tercera semana produce la muerte. Aquellos que superan esta etapa de la miocarditis pueden quedar con algún tipo de problema de fracción de eyección, y aparte hacen signos y síntomas neurológicos, ¿no? Parálisis de paladar blando o parálisis oculomotores o oculociliar, ¿no? A nivel oftalmológico. Esto le pasa a los que sobreviven con miocarditis, le pasa lo siguiente, ¿no? Entonces acá lo que hay que hacer, después al final vamos a hablar de vacunas, lo mismo, ¿no? Antitoxina, y darle penicilina, o si es alérgico a la penicilina, eritromicina endovenosa, que no contamos acá en el Perú. El tétanos lo produce el Clostridium tetani, es un adenovirus gram positivo. Hay varias formas de presentación, pero la forma más frecuente es el tétano neonatal, ¿no? Que todavía contamos acá en el Perú, en zonas bien alejadas, ¿no? ¿Por qué se produce el tétano neonatal? Por corte del cordón umbilical con material inadecuado, ¿no? Con material inadecuado. Entonces se contamina, y hay varias toxinas, pero la toxina que determina todo el pronóstico es la tetanoespasmina. Es la toxina tetánica por excelencia. También es la tetanolicina, pero la espasmina es la que produce todo, ¿no? Ya sea en el tétano neonatal o en una lesión traumática, ¿no? Con algo oxidado también produce la tetanoespasmina, ¿no? Entonces acá la acción, la fisiopatología es bloquear la acción normal de los músculos antagonistas, produce contracción y parálisis espática, ¿no? Entonces tiene un efecto GABA. Entonces el cuadro clínico en el paciente pediátrico es el trismus o trismo, ¿no? El paciente pediátrico es el trismus, es el cuadro clínico, ¿no? Los maceteros, endurecimiento alrededor de la boca, ¿no? Cefalea, rigidez, dificultad para masticar, disfagia, ¿no? Pueden hacer opistótonos, fiebres altas, ¿no? Este es en el paciente pediátrico.
pero en el paciente neonato, ¿no? Porque hemos dicho que la forma más frecuente es el tétanos neonatal, ¿no? En el neonato, ¿cuál es la presentación más frecuente? Es incapacidad súbita para lactar, ¿no? Incapacidad súbita para lactar. Entonces, ¿qué pasa en el neonato? En el neonato es altamente letal, ¿no? Se aspira incluso con la saliva. Entonces, la causa de muerte es neumonía aspirativa. En el neonato, la causa de muerte es neumonía aspirativa. El tratamiento antiguamente era la penicilina. Ya en la última década el fármaco de elección es alguien que tenga efecto anti-GABA. ¿Cuál es el fármaco que tiene efecto anti-GABA? El metronidazol. El metronidazol es el fármaco por excelencia por el efecto anti-GABA. Y si no tengo metronidazol, recién voy al de segunda elección, que es la penicilina. Entonces, la complicación más frecuente es lo que les dije, neumonía aspirativa, ¿no? Neumonía aspirativa. Neonato de 5 días cuya madre primigesta sin control prenatal fue entendida empíricamente. Es hospitalizada por presentar irritabilidad, dificultad para succionar, espasmos musculares ante diferentes estímulos. Al examen febril despierto en hiperextensión corporal con aducción de los brazos e hipertensión del cuello. ¿Cuál es el diagnóstico? Un tétanos neonatal. Entonces, inicia con dificultad para succionar, ¿no? Después de la dificultad para succionar, tiene aumento de la presión intratorácica y después tiene aumento de la presión intraabdominal. Al haber el aumento de la presión intraabdominal, eleva el diafragma. ¿Y qué le produce? Vómitos. Y se aspira, ¿no? Entonces, la neumonía aspirativa es la primera causa de mortalidad en el neonato. Hepatitis A, ¿no? De todas las hepatopatías, la hepatitis A es la más frecuente en niños. El contagio es fecal oral, mayormente el periodo de incubación son 4 semanas. El cuadro clínico va a depender. Los menores de 6 años, mayormente la hepatitis A es anictérica, sin ictericia. Por eso que cuántos diagnósticos se nos habrán pasado, ¿no? Porque solo vienen por dolor abdominal, malestar, fiebre o diarrea, ¿no? Entonces, los menores de 6 años, las hepatitis A mayormente son anictéricas. Después de los 6 años, ya se vuelven ictéricas, y mayor de 12 años, más del 90% ya son hepatitis ictéricas. Entonces, la ictericia es tardía. Y la hepatomegalia es en menor porcentaje. Por ejemplo, asintomática, mayor porcentaje en menores de 6 años. Y puede haber signos y síntomas comunes, ¿no? Fiebre, dolor, vómitos, diarrea, ¿no? En la hepatitis A, solo existen 2 indicaciones para hospitalizar. Uno es intolerancia oral o deshidratación. Entonces el niño tiene vómitos, hay que ponerle una vía para hidratarlo. Y el otro es TP prolongado, tiempo protonina prolongado. Si tiene el TP prolongado, ¿cuál es el diagnóstico? Falla hepática o insuficiencia hepática. ¿Qué porcentaje de los niños con hepatitis A hacen falla hepática o insuficiencia hepática? Menos del 1%. Menos del 1% hacen falla hepática. Por eso que no solo se pide hemograma y transaminasas en una hepatitis, también se pide TP, el tiempo protrombina. Sale prolongado, ¿qué tengo que hacer? Hospitalizarlo y darle fitomenadiona, ¿no? Más conocido como vitamina K. Y el diagnóstico final lo hace la inmunoglobulina M para virus de hepatitis A. ¿Cuál de los siguientes análisis de la función hepática refleja mejor la severidad de un caso de hepatitis viral? Protrombina. Con respecto a vacunas,
Este es el último calendario de vacunas, ¿no? Entonces el niño nace y la única condición es que pese más de 2 kilos. Pesa más de 2 kilos y es un niño sano, o sea, no tiene contacto VIH, no tiene contacto con tuberculosis, pero solo la condición es más de 2 kilos, entonces se pone la vacuna, BCG y hepatitis B, las dos, el primer día de vida, BCG y hepatitis B. De ahí tiene que pasar 2 meses, 2 meses. Al segundo mes se pone la pentavalente. ¿Cuál es la pentavalente? Difteria, tétanos, pertusis, hemófilus influenza tipo B y hepatitis B. Esas 5, ¿no? Y hepatitis B. Se pone la primera dosis de polio parenteral, la primera para rotavirus y la primera para neumococo. Eso se pone el segundo mes. El cuarto mes, igual, lo mismo. A los 6 meses la pentavalente, pero se pone ya la polio oral. Entonces la polio parenteral son las 2 primeras, pero a los 6 meses es la polio oral. A los 6 meses también se coloca la primera vacuna de influenza. La vacuna de influenza, ¿contra qué protege? ¿No? La influenza todos los años cambiaba, pero en los últimos 3, 4 años ya no ha cambiado, ¿no? Protege contra 3 cepas, contra AH1N1, AH3N2 y contra la influenza B. Contra esas 3 protege. AH1N1, AH3N2 y la influenza B. Ese protege la vacuna de la influenza.